¿Qué está pasando? Excelentes noticias para todos los mexicanos, pues el Borolas Felipe Calderón tiene una razón más para seguir escondido como rata en España, como la vil rata que es. Una razón más para no poder volver a su país, no poder ver a su familia. Sabe que si pone un pie en México o en los Estados Unidos podría ser arrestado inmediatamente y le pasaría lo mismo que a Genaro García Luna, porque lo que vive Genaro García Luna es el destino que le espera a Felipe Calderón por tanto daño que le hizo a México. Bien merecido lo tiene estar escondido como rata en España, como la rata que es. Pues hace unos días un juez federal envió una orden de aprehensión contra 7 exfuncionarios calderonistas, 7 personas cercanas al Felipe Calderón que tuvieron que ver con esta obra de la corrupción que están viendo ustedes en pantalla, el monumento de la corrupción que es la estela de luz hecha en el sexenio de Felipe Calderón. Costó nada más de 1 billón de pesos. Sí, oyeron bien, más de 1,000 millones de pesos costó este chistecito, este capricho de Felipe Calderón, y lo pagaron los mexicanos. Fue pagado con los impuestos de tu hermano mexicano, tu hermana mexicana, que sales todos los días a chingarle, a trabajar duro para que un político como Felipe Calderón se le hinchen, le den ganas de hacer una gran obra para que fuera un presidente que pase a la historia y bueno, gastarse más de 1 billón de pesos en la estela de luz. Una obra que si se hubiera hecho bien, sin actos de corrupción, hubiera costado 10 veces menos. 10 veces menos hubiera costado la estela de luz, pero ya sabemos que se inflaron los presupuestos, que no se licitó para hacer la obra, para dar los permisos para la obra y un fin de irregularidades. Pues uno de los presentadores, que fue César Duarte, ex senador del sexenio de Felipe Calderón, está en estos momentos tras las rejas. García Luna, ya no sabemos su historia, uno de los mayores, de los peores políticos que ha tenido nuestro país, y bueno, Felipe Calderón ahí estaba de la mano con él. Y vamos viendo la información. Van contra 7 exfuncionarios calderonistas por la estela de luz. Aquí tenemos la cara de la corrupción, la cara del hombre que convirtió a nuestro país en un estado, y su emblemática obra que iba a pasar a la historia, que era según el Borolas, porque quería recordar con esta obra cada año el bicentenario de la independencia. Pues bueno, esta pequeña construcción que ven ustedes aquí en pantalla costó más de 1,000 millones de pesos. Nos costó a los mexicanos más de 1 billón de pesos. Y aquí tenemos toda la información. Dice, un juez federal ordenó la represión de 7 funcionarios de 3 servicios subsidiaria de Pemex que se encargó de la construcción de la estela de luz en el sexenio de Felipe Calderón, por dictaminar que la construcción de la obra que celebraría el bicentenario de la independencia de México debía ser contratada sin licitación. Y así fue contratada sin licitación, sin investigación previa, sin ver oferta de las empresas, sin nada. Se dieron los contratos como quien dice, así, directamente, toma. Por eso es que los inflaron tanto. Dice, el juez quinto de distrito en procesos penales federales, Daniel Marcelino Niño Jiménez, instruyó la represión de 7 funcionarios de alto rango de 3 servicios. Los cargos de los que se les acusa es delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Esto ocurre después de que el pasado 23 de agosto fue detenido Domitilo Barragán Álvarez. Mucho ojo, ya hay un detenido, ya hay un hombre tras las rejas. ¡Qué bueno! Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico de 3 servicios en un operativo de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Ramos Arizpe, Coahuila, para que luego fuera internado al reclusorio oriente de esta capital. Ojo, ya hay un detenido más de los que ya hay, porque hay bastantes detenidos por este monumento de la corrupción. Uno más y 7 con orden de aprehensión. Y bueno, aquí tenemos los nombres, todos son exfuncionarios de Felipe Calderón, del sexenio de Felipe Calderón. Todos contribuyeron a esta obra, todos salieron cuajados de lana de los impuestos de los mexicanos en este terrible acto, terrible capricho del expresidente Felipe Calderón, que bueno, más que un capricho fue un pretexto para antes de cerrar su sexenio, pues clavarse un chingo de lana. Aquí tenemos más imágenes de la estela de luz. ¿Y qué más dice? El 9 de octubre del 2007, el gobierno encabezado por el panista Felipe Calderón construyó el fideicomiso para los festejos del bicentenario. Y el 11 de diciembre de 2009 se pidió contratar a 3 servicios para edificar la obra que celebraría el bicentenario. Aquí lo tenemos. Y mucho ojo que aquí tenemos los costos. Los funcionarios imputados eran parte del Comité de Obra Pública que este 5 de enero de 2010, 9 meses antes de la fecha que permitiría inaugurar la estela de luz,
votó en favor de una excepción a licitación para que la construcción de la obra fuera por adjudicación directa. Es decir, ninguna revisión, ninguna investigación, ninguna comparación, nada formal que respaldara la construcción de esta obra. Así, nomás les dieron los contratos. Esto originó que se hicieran los contratos cuyo costo fue del triple de lo proyectado. Pues de 393 millones de pesos, que fue el primer precio anunciado, el primer precio proyectado, pasó a 1,037,664,791 pesos. Más de 1,037 millones de pesos costó esta obra, nos costó a los mexicanos, sin contar adeudos por más de 43 millones de pesos al 2012. Ahí tiene Claudio X González a su mejor presidente de la historia, que lo dice tanto en Twitter, y todos esos chayoteros, toda la chayotiza que se la pasan diciendo que fue un valiente presidente por enfrentar a los cárteles, cosa que resultó una completa simulación, pues el gobierno era un narcoestado. El gobierno de Felipe Calderón fue un narcoestado y la gran prueba es su secretario de seguridad encarcelado en los Estados Unidos esperando sentencia. Ojalá abra la boca a García Luna y caiga también Felipe Calderón. Y bueno, solo para que se enojen más los fachos y los calderonistas, vamos a hacer una comparación de esta obra que están viendo ustedes en pantalla. Es una obra de la 4T, del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Es una obra que está en Chapultepec. Vean nada más usted. Qué bonita vista se puede apreciar ahí en Chapultepec. Pues bueno, y esta obra de la 4T que están ustedes viendo aquí en pantalla costó 1000 veces menos que la estela de luz de Felipe Calderón. 1000 veces menos. Eso es lo que pasa cuando no hay corrupción en el gobierno. Ahí están las pruebas clarísimas. Me va a decir Xóchitl Gálvez que no debemos hablar del pasado. Claro que debemos hablar del pasado. Claro que tenemos que saber el origen de la inseguridad que vivimos en México, el origen de que nuestro país no es una potencia mundial teniendo todo para hacerla. Claro que tenemos que hablar y claro que tenemos que hacer comparaciones para saber que hoy por hoy tenemos un buen país, tenemos un buen gobierno y darnos cuenta que las cosas son diferentes. Ese argumento que traen los fachos de que ay, es que los chairos solo hablan del pasado es una vil tontería. Y aprovechando que estamos hablando de la estela de luz, quiero recordarles un momento de Claudia Sheinbaum. Iba hacia la oficina, que ahora está en la alcaldía Iztapalapa, Que hizo un pequeño video con la estela de luz. Vamos a escuchar. Iba hacia la oficina, que ahora está en la alcaldía Iztapalapa, y venía aquí por Reforma y quise pararme en este lugar para grabar este video. Ustedes saben, este monumento que está aquí, la llamada estela de luz, que en realidad es el monumento de la corrupción. El monumento de la corrupción, así lo bautizó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así bautizó a la estela de luz y es cierto, es el monumento de la corrupción, de lo que significó el sexenio de Felipe Calderón para todos los mexicanos. Yo creo que es el peor presidente de la historia moderna de los últimos 50 años aproximadamente, es el peor presidente Felipe Calderón, o tal vez es Salinas de Gortari, no lo sé, díganme ustedes, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién fue peor, Salinas o Felipe Calderón? Dime, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ya para cerrar este video, quiero hacer una comparación, quiero mostrarles este tweet que me pareció muy acertado. Dice que ni se haga ilusiones la señora Gálvez, la Xóchitl Gálvez, nadie tirará la casa roja, la casa del Xóchitl, que es esta casa que estamos viendo aquí en pantalla, que se le descubrió recientemente a la señora, casita de 75 millones de pesos. ¿Qué anda diciendo Xóchitl Gálvez? Que Morena se la quiere tirar, que ay, que la van a dejar sin casa. Pobrecita de Xóchitl Gálvez. Pues dejaremos que se sume a otros monumentos de la corrupción como la Barda del Borolas en Hidalgo o la Estela de Luz. Es correcto que esa casa se quede ahí, la casa de Xóchitl Gálvez, 75 millones de pesos, para que sea una prueba más de la corrupción, para que quede ahí una prueba más en físico de la corrupción que han hecho estos panistas, que se han aprovechado de nuestro país, que han jugado con los sentimientos de sus propios simpatizantes, porque es muy triste que haya mucha gente que crea en Xóchitl Gálvez y bueno, Xóchitl Gálvez por dentro sabe lo que ella es, sabe lo corrupta, lo rata que es. Y mucha gente le compra este cuentito de que es la indígena que llegó desde abajo, que
se hizo millonaria vendiendo gelatinas. Es muy triste, yo creo que todos estos personajes, Xochitl, Felipe Calderón y todos los de la ultraderecha que se han dedicado a robar nuestro país, no deben tener sentimientos. Pero bueno, dime qué piensas de este tema tan interesante. Por lo pronto son buenas noticias que Felipe Calderón tiene una razón más para seguir escondido como la vil rata que es en España, para que ese hombre no vuelva a poner un pie en nuestro país. Esto de mi parte, muchas gracias.